Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Amanda Dilex Soto Hernández. Soy de la carrera Informática Administrativa de la ciudad de Lanchito Lloro y actualmente estoy cursando la clase Literatura Hondureña. El día de hoy vamos a hablar de uno de los autores más importantes de la literatura hondureña, que es José Trinidad Reyes, de su biografía y de sus pastorelas. Las pastorelas cuyos nombres son Elisa, Albana y Selva. Vamos a comenzar preguntándonos quién es José Trinidad Reyes. José Trinidad Reyes, nacido en Tegucigalpa el 11 de junio de 1797, fue un sacerdote, poeta, educador y fundador de importantes instituciones culturales, entre ellas la UNA, donde él fue el primer rector. También vamos a hablar sobre algunas contribuciones, las cuales fueron el nacimiento del teatro, fue defensor de los derechos de la mujer y la introducción del primer piano aquí a Honduras. El nacimiento del teatro y las pastorelas las hablaremos un poco más adelante. La introducción del piano, cuyo hecho porque él fue crecido en un ambiente musical proporcionado por su padre y él compuso muchas piezas. Su formación fue en León, Nicaragua. Viajó allá para continuar sus estudios en la Universidad de León, donde obtuvo el título de bachiller en Filosofía, Teología y Derecho Canónico. En 1822 se ordenó como sacerdote bajo la orden de los recolectos en el convento de San Francisco. Lo que a mí se me hace un poco interesante fue que una vez fuimos con varios alumnos de la universidad a recibir un curso con los que eran del año 2025. Y ahí nos hablaron sobre todo el nacimiento de la universidad y yo me di cuenta hasta en ese momento que él había sido el fundador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cuya cosa hablaron datos demasiado importantes sobre la universidad y cosas que lo mencionaban a él. En 1828 él regresó a Tegucigalpa debido a la inestabilidad política en Nicaragua y se instaló en el convento de Nuestra Señora de la Merced, el cual se convirtió en un epicentro de enseñanza, música y teatro popular. José Trinidad Reyes falleció en Tegucigalpa a los 58 años, quejando de salud, dejando un vacío inmenso en el desarrollo educativo en el país. El padre Reyes es considerado el primer escritor de Honduras. Su producción se sitúa en la transición entre el neoclasicismo tardío y los primeros destellos del romanticismo centroamericano. Pues debido a su muerte, muchas de las personas que lo querían quedaron con un inmenso dolor, ya que él ayudaba mucho a la población en el estudio, era educador, ayudaba a las personas, les enseñaba a las personas que a amar la música y también sobre las cosas sobre el teatro, porque en las pastorelas enseñó muchas cosas que era la única comunicación que podían tener en el pueblo. Y pues la gente quedó con un dolor inmenso porque él apoyaba mucho al país con muchos beneficios de la educación y la música. Por ejemplo, yo amo la música, yo toco el saxofón, me encanta la música y es algo muy lindo. Ahora vamos a hablar de las pastorelas. Nos preguntamos qué son las pastorelas. Son composiciones dramáticas y religiosas escritas en verso que tienen como argumento central adorar al niño Jesús y los obstáculos morales o cómicos que el diablo les pone en el camino. El padre Reyes decidió escribir sus propias pastorelas para ser representadas en los patios de la iglesia o en las plazas públicas. Aquí es donde quiero dar a entender que cuando el padre Reyes falleció, todo el mundo quedó con un dolor inmenso porque él tenía muchos beneficios para el país.
que ya como mencionamos anteriormente, ayudó mucho con las pastorelas para que los niños interactuaran, actuaran, bailaran, cantaran, tocaran instrumentos y pudieran ver lo que él tenía preparado para ellos para que aprendieran sobre eso. Esto era durante las festividades navideñas. Las pastorelas de José Trinidad Reyes son un conjunto de 9 obras. Las más destacadas son Noemí, Elisa, Neftalí y Rubenia. Esas son las más destacadas. El padre Reyes solía titular sus obras con nombres de mujeres, aunque los textos originales se mantuvieran en manuscritos, que se rescataran y publicaran formalmente décadas después de su muerte. Gracias al esfuerzo intelectual después de Rómulo E. Turón, el propósito del padre seleccionaba a los jóvenes actores locales, ensayaba con ellos y componía la música que se cantaba durante los coros de la obra. Esto es muy lindo, o sea, se me hace demasiado lindo porque él enseñaba a los jóvenes a amar la música, amar pues esto, lo que era la actuación, porque él incluía a los jóvenes para que a ellos les gustara. La música que se cantaba durante los coros de la obra, para que una población inmensa, que en su mayoría no sabía leer ni escribir, asistieran a una pastorela del Padre Reyes, que era su único contacto con el debate de ideas, de la literatura escrita y la música culta. Ahora sí vamos a hablar de la pastorela Elisa, Albano y Celfa. Estas pastorelas no solo comparten la genialidad del autor hondureño, sino que forman un bloque interesantísimo si estás analizando cómo Reyes utilizaba la literatura pastoral como una arma pedagógica y política en Honduras del siglo XIX. Tenemos a Elisa, que representa el desencanto del materialismo frente a la virtud. Albana, el dolor por las guerras civiles de la Federación. Celfa, la educación, la moral y la razón ilustrada. Aunque el trasfondo religioso es común a las tres, los argumentos y las formas y las tramas se diferencian por los temas específicos que se discuten sus personajes. O sea, aunque las tres sean argumentos, aunque las tres sean pastorelas, tienen diferencias en sus tramas por los personajes. Vamos a hablar de Elisa. Esta obra gira en torno a la tensión entre la virtud espiritual y el materialismo de la sociedad urbana. El conflicto de esto es que a través de los diálogos en el campo los personajes contrastaban la vida sencilla, honesta y pacífica de los pastores, ambición económica, la vanidad, la hipocresía que predominaban en las ciudades, específicamente en Tegucigalpa en la época esa. Un mensaje que deja la pastorela Elisa es que defienden que la verdadera riqueza reside en los valores morales, espirituales, criticando con dureza a quienes priorizan el dinero y el estatus social por encima del bienestar comunitario y la fe. Como punto número 2 vamos a hablar de Albano. Es una de las piezas con mayor carga política y cívica de todo el repertorio del Padre Reyes. El conflicto es que la trama está profundamente marcada por el dolor, la devastación que provocaron las guerras civiles en Centroamérica. Tras la independencia, claro, los pastores expresan su sufrimiento por la violencia, la división y la inestabilidad. La Albana es como habla un poco más de la política y así. Y el mensaje que deja es que Reyes utilizaba la voz de la protagonista y los pastores para condenar abiertamente el caudillismo, el sectarismo político y la ambición de los líderes militares que desangraban al país, haciendo un llamado urgente a la paz, la reconciliación, y la unidad nacional.
Y la tercera, que es Elfa. Esta pastorela tiene un enfoque mercadamente didáctico e ilustrado, centrado en la importancia de la superación personal. Cada una tiene una gran diferencia. Son pastorelas, pero si se dan cuenta en cada resumen, cada una tiene una diferencia y cada una es muy importante. Los personajes debaten sobre la ignorancia, la moralidad y las buenas costumbres. La obra expone cómo la falta de educación mantiene a los pueblos en el atraso y la manipulación. Ojo con eso. Su gran mensaje es que se promueve la razón y el conocimiento y la educación como las verdaderas herramientas para alcanzar la libertad y construir una ciudadanía consciente. Funciona como una lección de civismo y ética para el público de la época. Y como punto final de las tres obras, es que en las tres piezas la dinámica es similar. Los pastores, guiados por la elocuencia, la sensatez de las mujeres como Elisa, Albana o Selfa, se reúnen en el paisaje rural hondureño, conversan, debaten apasionadamente sobre estos problemas humanos y sociales mientras esperan o se dirigen a adorar al Niño Dios. Al final, la llegada del Salvador representa la resolución espiritual de los conflictos planteados en los diálogos. Más que todo, yo siento que el Padre Reyes hacía estas cosas para convivir, para que de esas pequeñas cosas la gente fuera entendiendo y aprendiera. Me gustaba cómo utilizaba a los niños para que se involucraran en actividades tan lindas como son esas. Como dije anteriormente, yo me encanta la música, amo la música y me encanta enseñarle a las demás personas para que aprendan. Y es lo que él hacía. Le gustaba ayudar a las personas para que aprendieran de lo que él sabía, porque decimos que él es un educador. Y pues a como podía, él ayudaba a los jóvenes y a las demás personas. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy, espero este mensaje les haya gustado y nos vemos a la próxima.